Bueno, hemos visto momentos de intervenciones. Ya vamos con la conferencia de Bruno Rodríguez, canciller cubano, hasta en Panamá. la cumbre de Panamá. Bueno, buenas tardes. Como le habíamos anunciado, comparece con ustedes el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, compañero Bruno Rodríguez Padilla, quien va a hacer una declaración a la prensa y posteriormente está en disposición de responder brevemente algunas preguntas. Hablaré primero en español, después en inglés. Buenas tardes. En la tarde de hoy, 11 de abril, tuvo lugar un encuentro entre el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y el presidente de la República de Cuba, Raúl Castro Ruz. El intercambio se desarrolló en un ambiente respetuoso y constructivo. Fue una reunión productiva. Ambos mandatarios intercambiaron, obviamente, sobre una variedad de temas. Puedo mencionar entre ellos la necesidad de crear un ambiente propicio para avanzar hacia el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, sobre los asuntos que deben ser resueltos como parte de un proceso posterior, es decir, después del restablecimiento de relaciones diplomáticas y la apertura de embajadas, comenzaría un proceso dirigido hacia una futura normalización de las relaciones bilaterales, en que, tal como conversaron, el elemento principal constituye para Cuba el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba. Hablaron también ambos presidentes sobre las posibilidades de cooperación existentes en diversas áreas entre ambos países, respondiendo a intereses mutuos. Se trataron también otros temas de interés relacionados con la estabilidad y la paz en el hemisferio, en nuestra región. Los presidentes de Cuba y de Estados Unidos analizaron los progresos alcanzados desde los anuncios históricos que se produjeron el 17 de diciembre. En aquella ocasión fue particularmente importante el anuncio por parte del presidente de los Estados Unidos de América de lo que él llamó un cambio de la política de más de 50 años hacia Cuba, que incluyó su admisión de que el bloqueo provoca daños al pueblo cubano y aislamiento a los Estados Unidos. Su planteamiento de revisar la presencia que yo considero injusta e inmotivada de Cuba en la lista de los llamados países patrocinadores del terrorismo internacional. Su planteamiento de involucrarse en un debate con el Congreso de los Estados Unidos, asunto que retomó en su discurso sobre el Estado de la Unión posteriormente en el mes de enero, en que planteó que el propósito de ese debate es el completo levantamiento del bloqueo, así como la iniciativa de restablecer relaciones diplomáticas y abrir embajadas. Al respecto, los presidentes resaltaron la importancia de continuar trabajando con el objeto de avanzar en los procesos de negociación de algunos de los elementos necesarios para proceder al restablecimiento de relaciones diplomáticas y con el objetivo de conformar un contexto apropiado para proceder a fijar fechas, a hacer anuncios correspondientes. El presidente cubano reconoció como un paso positivo la reciente declaración realizada por el presidente Obama de que decidirá rápidamente sobre la presencia de Cuba
en la lista de estados patrocinadores del terrorismo internacional. Yo espero que su decisión se ajuste a la realidad y por tanto sea justa. El presidente cubano subrayó también que el levantamiento del bloqueo es esencial para avanzar hacia la normalización de las relaciones. Considero que las medidas adoptadas por los Estados Unidos para modificar la implementación de algunos aspectos del bloqueo son un paso en la dirección correcta y que esperaríamos que éstas se amplíen y se adopten otras nuevas. El presidente Obama conserva amplias facultades ejecutivas que, de ser utilizadas con determinación, le pedirían avanzar hacia el objetivo que él ha proclamado de eliminar el bloqueo, modificando de manera sustancial diversos aspectos de su aplicación práctica, para lo cual tiene plenas y absolutas facultades ejecutivas. El presidente cubano también expresó que es necesario eliminar las políticas de Estados Unidos que afectan directamente al pueblo cubano y están dirigidas a promover cambios en el sistema político y socioeconómico de nuestro país. Ambos mandatarios coincidieron en que deben aprovecharse los intereses comunes existentes en diversas áreas para consolidar la cooperación regional y expandirla a otras áreas mutuamente beneficiosas, como pueden ser el enfrentamiento al narcotráfico y al terrorismo, la ciberseguridad, la cooperación en materia de aplicación y cumplimiento de la ley, la protección del medio ambiente, la adaptación y mitigación al cambio climático y la salud, incluyendo la prevención y enfrentamiento de pandemias, tal como ha habido un resultado alentador en la cooperación sostenida para la prevención y erradicación del ébola en África Occidental y la evitación de que llegara a nuestra región. El presidente cubano transmitió la disposición de Cuba a mantener un diálogo respetuoso con Estados Unidos, basado en la igualdad soberana y la reciprocidad, y planteó que ambos países debemos trabajar para evitar situaciones que puedan afectar el rumbo que de mutuo acuerdo queremos dar a las relaciones bilaterales. Asimismo, el presidente Raúl Castro reiteró su convencimiento de que, a pesar de las profundas diferencias existentes entre los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos, podemos convivir de manera pacífica y civilizada en beneficio de nuestros países y pueblos, lo cual contribuiría seguramente a la paz y la seguridad regionales. Good evening. In the morning of today, April 11th, a meeting was held between Raúl Castro Ruz, President of Cuba, and Barack Obama, President of the United States. The meeting took place in a respectful and constructive atmosphere with a productive outcome. Both dignitaries exchanged on several subjects, among them the necessity to create an appropriate climate to move forward to the reestablishment of diplomatic relations between the two countries. The issues that should be resolved as part of a process to normalize bilateral relations, particularly the lifting of the blockade, or embargo, as you can say. The possibilities of cooperations that exist in areas of a mutual interest, other subjects of interest concerning stability and peace in the region and hemisphere. The presidents of Cuba and the United States discussed the progress made since the announcements of December 17th of 2014 and emphasized the importance of continuing to work with the purpose of creating the appropriate context for the reestablishment of bilateral relations and the opening embassies in both countries. The President of Cuba recognized
as a positive step the recent statement made by President Obama that he would act quickly on Cuba's inclusion in the list of states sponsors of international terrorism. And I hope that this decision could be based on facts and the truth and could be just. The President of Cuba emphasized that the lifting of the blockade or embargo is essential in order to move forward to the normalization of relations. He further considered that the steps taken by the United States to modify the implementation of some aspects of the blockade are pointing in the right direction, and that this could be expanded and that new steps can be taken. We consider that the President of the United States keeps all and very wide constitutional powers in order to make the difference, in order to change many elements, using with a determination his executive prerogatives for changing in a fundamental way, in a substantial way, elements of the blockade. The Cuban president also stated that it's necessary to abolish the U.S. policies that affect directly the Cuban people and are aimed at bringing about changes in the political and socio-economic system of our country. Both presidents agreed that it's necessary to take advantage of the common interests that exist in several areas in order to consolidate bilateral cooperation and expand it to include other areas that are mutually beneficial, among them the combat of drug trafficking and terrorism, cybersecurity, law enforcement, environmental protection, and the adaptation and mitigation of climate change and health, including the prevention and combat of pandemics, like we have been working in cooperation for preventing Ebola entrance in our region and helping Western African countries. The Cuban president expressed Cuba's willingness to maintain a respectful dialogue with the United States based on sovereign equality and reciprocity, and that both countries should work to avoid situations that may affect the course that we want to give to our relations. Likewise, President Raúl Castro reiterated that he strongly believes that, despite the profound differences that exist between the Cuban and the U.S. governments, both countries could exist in a peaceful and civilized way for the benefit of our countries and peoples, which will contribute to regional peace and stability. Thank you. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a pasar a las preguntas. Luego a todos los colegas que se identifiquen, yo les doy la palabra, y identifiquen también, por supuesto, el medio al que representan. Usted. Buenas tardes, canciller Adriana Sibori de Telesur. Yo quería empezar a preguntarle cuál es el primer paso que va a tomar esta relación después de esta reunión histórica. Y si hubo o no discrepancias en este primer encuentro, y cuál hubo, ¿no? Si es que hubo o no. Esta fue una reunión privada, obviamente, y no voy a dar detalles de lo conversado entre ambos mandatarios. Fue una reunión que duró 1 hora y unos 20 minutos aproximadamente. Se realizó enfrente, no sé en qué dirección está el centro de convenciones de Atlapa. Allí fue, en un salón mutuamente acordado. Puedo decir que el primer paso en el que trabajamos está referido a la primera etapa en materia de lo que el presidente de Estados Unidos ha llamado un cambio de política, que implica el reconocimiento al gobierno revolucionario mediante el restablecimiento de relaciones diplomáticas y la apertura de embajadas. En esta primera etapa, relacionada con aspectos puramente diplomáticos, tal como distintos voceros del gobierno de los Estados Unidos han señalado,
se trabaja de mutuo acuerdo y se alcanzan algunos progresos para crear el contexto apropiado para hacerlo. Para Cuba, y hablamos de intereses respectivos, para Cuba es importante que concluya con una decisión justa que implique la salida de la lista de países patrocinadores del terrorismo, en la que nunca nuestro país debió estar porque es absolutamente injusto e infundado. Así como el restablecimiento de servicios bancarios a nuestra sección de intereses en Washington, que fueron cortados hace más de un año como consecuencia de la aplicación del bloqueo en el sector financiero. Se trabaja también en aspectos relacionados con el normal funcionamiento de ambas embajadas, y entiendo que, si bien permanecen aspectos que requerirán ulteriores negociaciones, ambos presidentes confirmaron su interés de avanzar tal como se anunció el día 17 de diciembre y encontrar terreno común basados en el núcleo esencial de las convenciones de Viena de relaciones diplomáticas y consulares, que es el absoluto respeto por parte del personal diplomático acreditado en cada una de las capitales a las leyes nacionales del Estado receptor. Una vez que concluya el periodo relacionado con el restablecimiento de relaciones diplomáticas y apertura de embajadas, que podría ocurrir una vez que se avance suficientemente, haya un contexto propicio, haya incluso un contexto regional apropiado en que haya una atmósfera de armonía y avenencia y avances en las relaciones de los Estados Unidos con todos y cada uno de los países de la América Latina y el Caribe, podrá trabajarse en fijar fechas, lo cual puede ocurrir en un futuro próximo. Resuelto esto, entraremos entonces en un proceso seguramente largo, difícil, complejo, hacia la normalización de relaciones bilaterales, que supone resolver como elemento esencial la completa eliminación del bloqueo a Cuba y otros aspectos bilaterales importantes como la ocupación ilegal de territorio cubano en la zona de Guantánamo o la consecución de programas relacionados con asuntos internos de nuestro país. Señor, en las últimas semanas ha habido una percepción de que las conversaciones entre ambas partes estaban como muy lentas o muy trabadas o que había muros o cosas por el estilo. Quisiera saber en qué medida ustedes prevén que este encuentro de hoy ha avanzado o le va a dar velocidad a esas conversaciones por un lado. Y por otro lado, lo que usted mencionó es realmente una lista enorme. ¿Cuál va a ser entonces el cronograma o cuál la hoja de ruta que vamos a tener para llegar y que no sea dentro de 20 años? Do you have a translation? Do you need English version? We would like in English. Yeah, let me say that we have been working in the first stage in a matter of changing the current state of our bilateral relations, which is focused on diplomatic issues. The first one, reestablishing of diplomatic relations, and secondly, the reopening of our respective embassies. For Cuba, to Cuba, it's really important to work for creating appropriate environment for making these steps. I mean that to Cuba is very important to be removed. Repito, para Cuba es muy importante ser eliminado de la lista de países que patrocinan el terrorismo, porque fue una inclusión motivada políticamente y esperamos que el presidente de los Estados Unidos tome las decisiones adecuadas. En segundo lugar, la sección de intereses de Cuba en Washington
no ha podido seguir recibiendo servicios bancarios como consecuencia de la aplicación del bloqueo o el embargo en el sector de las transacciones financieras. Evidentemente, sobre la base de la Convención de Viena, sería una obligación legal del país anfitrión proporcionar las condiciones para el funcionamiento normal de una embajada extranjera, y esperamos que se resuelva en pocas semanas. Tercero, existen diferentes puntos diplomáticos relacionados con el funcionamiento normal de una embajada en cualquier capital. Y lo que se necesita es parte central de la Convención de Viena, es decir, el respeto pleno como obligación legal de cualquier embajada o cualquier personal diplomático de respetar las leyes nacionales del país donde se encuentra prestando su servicio. Debo decir que ha habido avances y esperamos que podamos trabajar y crear un entorno regional pertinente, no solamente en foros regionales y bilaterales, sino también en relación con los vínculos de Estados Unidos con todos los países latinoamericanos y del Caribe. Después de eso, Andrea, permítame decirle, perdón. Hemos estado en una situación difícil debido a el conflicto histórico de más de un siglo y la situación tan conflictiva que hemos vivido durante medio siglo. Debo decir que en este periodo hemos tenido grandes avances y que la declaración de diciembre fue un resultado de este progreso. También hemos estado avanzando en temas diplomáticos y espero que podamos seguir trabajando juntos y necesitaremos nuevas rondas de conversaciones diplomáticas y en el futuro cercano estamos dispuestos a mantener un enfoque flexible y espero reciprocidad por parte de Estados Unidos. Sí, buenas tardes, ministro. Hasta la fecha se ha dialogado bilateralmente, Jorge Legañón, de la Agencia de Información Nacional de Cuba. Hasta la fecha, comentaba, se ha dialogado de asuntos bilaterales sobre diversos temas. Queremos saber en qué aspectos y áreas se ha avanzado más y si hay resultados concretos y en qué nuevas direcciones se puede mover en ese sentido. He dicho que hemos estado concentrados en esta etapa en los aspectos de las relaciones diplomáticas que deben servir para facilitar el proceso ulterior. Para mí son procesos separados, el del restablecimiento de relaciones diplomáticas y reapertura de embajadas, del proceso que será largo, difícil y complejo, como dije, hacia la futura normalización de las relaciones bilaterales, que deberá estar centrada en la eliminación del bloqueo a Cuba y en otros asuntos de esa naturaleza que ya mencioné. Puedo decir que los progresos fundamentales se dan obviamente en la primera etapa. También puedo decir que Cuba aprecia los pasos muy limitados que ha dado el gobierno de los Estados Unidos mediante decisiones ejecutivas del presidente Barack Obama en relación con pequeñas modificaciones de muy escasos aspectos del bloqueo, pero que van en una dirección positiva. Y yo espero que, de la misma manera que el presidente ha prometido involucrarse con el Congreso en un debate dirigido a levantarlo, dijo el presidente en el discurso del Estado de la Unión a levantarlo en este mismo año, nosotros esperaríamos también que el presidente utilice sus muy amplias facultades ejecutivas con toda determinación
para producir cambios sustanciales en la aplicación práctica del bloqueo. I said that for us there has been a substantial progress in a way of reestablishing diplomatic relations and reopening embassies, which has been the focus of the first stage of changing in bilateral relations. En las relaciones bilaterales. Además, después de eso, tendremos que iniciar un proceso complicado y difícil para la normalización de las relaciones bilaterales, centradas por parte de Cuba en el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero. Segundo, señalado ya que agradecemos las decisiones ejecutivas del presidente Obama que cambian la implementación práctica, aunque muy limitada, de algunos elementos específicos de la aplicación del bloqueo, y esperamos que el presidente y yo estimularía al gobierno estadounidense que discuta con el Congreso para levantar el bloqueo, como señalara el presidente de los Estados Unidos durante su discurso ante la nación. Y espero que el presidente pueda utilizar sus facultades ejecutivas para poner fin a o modificar sustancialmente los diferentes elementos de la aplicación práctica del bloqueo. Buenas tardes, soy Leoncha de CCTV. El presidente Raúl calificó a Obama de hombre honesto y dijo durante el encuentro con Obama, estamos dispuestos a hablar todos. Entonces, ¿Cuba está con más confianza de Estados Unidos o de Obama que antes? ¿Y cómo usted opina la influencia de ese encuentro, del discurso del presidente Raúl también, para la relación entre Estados Unidos y Cuba post-cumbre de América? Uno de los mayores problemas que han condicionado las situaciones conflictivas en las relaciones bilaterales es la falta de información de la opinión pública estadounidense en relación con lo que ocurre realmente en Cuba. Si los ciudadanos estadounidenses pudieran viajar libremente a nuestro país, como pueden hacer a cualquier otro punto del planeta, excepto esta isla pequeña que está a 90 millas de sus costas, podrían recibir información de primera mano de lo que allí ocurre. Puedo decir que Cuba no aplica ninguna medida restrictiva ni discriminatoria contra los viajeros de los Estados Unidos o contra sus compañías, sus académicos, sus científicos, sus artistas o deportistas. La falta de esas relaciones ha sido sin duda uno de los factores condicionantes del estado actual. Cada vez que el pueblo de los Estados Unidos recibió información suficiente y exacta sobre la realidad de Cuba, tal como muestra ahora en numerosas encuestas de muy disímiles encuestadoras, refleja un apoyo abrumador a un cambio de política de los Estados Unidos hacia Cuba, y es sabido que los estadounidenses, que son personas que defienden fuertemente sus derechos constitucionales, sus libertades civiles, sus derechos humanos, consideran un elemento fundamental ejercer su derecho a viajar libremente, a recibir información libremente y a formarse su propia opinión. Puedo decir que en este proceso que ha ocurrido en este año y medio, igual que en las conversaciones telefónicas y en la reunión que se efectuó en la tarde de hoy, a mí me parece que un resultado principal
Evidentemente hemos tenido, Oliver, algunas dificultades para continuar recibiendo la señal de esta conferencia de prensa que el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrillas daba en Panamá a propósito de este histórico encuentro entre el presidente... Puedo decir que Cuba manifestó su disposición a Panamá, según estamos escuchando en el audio, bueno, volvimos... o incluso cualquier otro asunto, siempre que ocurra con pleno respeto. Bueno, indiscutiblemente problemas técnicos en medio de esta conferencia del canciller cubano, no obstante, hacía referencia al encuentro que sostuvieron los presidentes de Estados Unidos y de Cuba, Barack Obama y Raúl Castro respectivamente, de los temas tratados allí, de cómo se han valorado, por ejemplo, todos los avances desde el pasado 17 de diciembre, cuando ambos hicieron el anuncio de un nuevo capítulo de las relaciones bilaterales, Talía. Sí, Oliver, Bruno decía, entre otros aspectos, que fue una reunión que duró aproximadamente 1 hora 20 minutos. Relationship, which is the lack of a mutual knowledge because of bilateral links has been severe by the blockade a que las relaciones bilaterales no ha existido por más de medio siglo. Si los ciudadanos americanos nos visitaran libremente y pudiesen disfrutar un viaje libre a la ciudad de La Habana o a Santiago de Cuba o a Varadero o a Cayo Santa María, como los ciudadanos americanos visitan cualquier otro lugar en el mundo, incluidos lugares donde existen conflictos bilaterales con el gobierno de los Estados Unidos, incluso con el ejército de los Estados Unidos, podrían o tendrían una información más exacta de lo que sucede aquí, como sucedió en el pasado. Siempre que la opinión pública americana recibe una información exacta y certera, ha habido un enfoque que favorece las relaciones normales, la reunificación familiar y las relaciones en diferentes campos de forma civilizada, evitando la politización de esta cooperación. Y imagino que podrían ejercer plenamente su derecho a viajar y a recibir información exacta y de primera mano. Después de estas rondas de conversaciones diplomáticas entre los dos presidentes, especialmente después de la reunión de hoy por la tarde, tendremos mejores conocimientos de las posibilidades y objetivos comunes para ambos pueblos, ambos países, y mayor conocimiento sobre nuestras diferencias. Y esto sería muy bueno continuar el diálogo, porque el diálogo es la única forma de tener mejor información ante las amenazas para la sobrevivencia de la especie humana o para solucionar problemas importantes que sería imposible solucionar por un solo gobierno, como por ejemplo el desarme, el cambio climático. La cooperación internacional es la mejor forma de lidiar o de ejercer plenamente todos los derechos humanos en su universalidad e interdependencia, sin selectividad, incluidos las libertades civiles y políticas y los derechos económicos, culturales, sociales de cada ser humano en este planeta. Y espero que después de estas conversaciones, especialmente la reunión de esta tarde, estaremos en condiciones de identificar los intereses mutuos y las limitaciones mutuas debido a las profundas diferencias entre ambos gobiernos. Ministro, por su tiempo, gracias a todos por su participación. Una
One more question. Una pregunta más. ¿Habría? Mencionaba usted de una de las peticiones de las condiciones que Estados Unidos elimine medidas destinadas a promover cambios en la vida política y económica internas de Cuba. ¿Puede ampliarme un poquito sobre esto que comprende? Gracias. What did you say? Canciller, ¿el Vaticano qué papel va a jugar en esta nueva? The next rounds of diplomatic. Una ronda de conversaciones diplomáticas. La próxima ronda de conversaciones diplomáticas bilaterales será pronto. Tan pronto. Será pronto, tan pronto como sea posible. Sí. Cuba no ha puesto ninguna condición para el restablecimiento de relaciones diplomáticas o la reapertura de embajadas. Cuba no suele poner condiciones porque respeta la soberanía de sus estados iguales y porque la igualdad soberana supone el absoluto respeto al derecho internacional y a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. No hay ninguna condición impuesta por la parte cubana para el restablecimiento de relaciones o la apertura de embajadas. Claro que hay intereses respectivos y he mencionado que para Cuba hay intereses fundamentales relacionados con la lista de países terroristas, los servicios bancarios que garantizan el normal funcionamiento. No sé si alguien conoce alguna embajada que no tenga servicios bancarios en este momento en el planeta, excepto la sección de intereses de Cuba en Washington, y la necesidad de que haya un contexto apropiado para que este hecho importante históricamente se produzca. Y puedo decir que, tal como expresó el presidente Raúl Castro Ruz en su intervención del 17 de diciembre y una posterior del 20 de diciembre, agradeció a su santidad el Papa Francisco y al Vaticano su apoyo a este proceso de conversación. And I can say that the next diplomatic round of talks could be as soon as possible. I think that the sooner the better, and I hope that my colleague, Mr. Secretary of State John Kerry, could share this idea. And it could be as soon as y possible. Como ya dije, será lo más pronto posible. Segundo, no existen condiciones impuestas por la parte cubana para la reapertura o la reapertura de embajadas y de las relaciones diplomáticas. Somos una pequeña isla, Estados Unidos es una gran superpotencia y tenemos la necesidad de iniciar unas relaciones hemisféricas nuevas basadas solamente en el derecho internacional y en los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Y no hay condiciones de ningún tipo, pero también puedo añadir que existen intereses respectivos y quisiéramos alcanzar algunos objetivos como parte de este proceso, como ya he señalado. Por ejemplo, en relación con el eliminar a Cuba, una cosa que es injustificable, y agradezco el anuncio hecho por el presidente sobre este tema. Y cuando me reuní con el secretario de Estado Kerry hace 3 días, le dije que, y debo decirle que fue una reunión muy productiva, muy respetuosa, pero espero que la decisión final del presidente estadounidense sea la única que puede tomar el presidente de los Estados Unidos, que es eliminar a Cuba incondicionalmente de esa lista, porque Cuba
nunca mereció estar incluida de forma arbitraria en esta lista. También he mencionado que debemos trabajar de consumo para tener un entorno regional más favorable. Y finalmente, silencio por favor. Y finalmente, ya he dicho que el propio presidente Raúl Castro en su histórico anuncio del 17 de diciembre y en su discurso a la Asamblea en diciembre, expresó su agradecimiento al Papa Francisco y al Vaticano por su apoyo a este tema. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, y después de esta conferencia de prensa nos vamos ya, Thalía, a